Revelado 7 increíbles momentos satisfactorios donde el karma sorprendió a personas malvadas. Andrés sentía la mirada de sus compañeros clavada en su nuca mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Las risas burlonas resonaban en sus oídos, acompañadas de los constantes murmullos que lo seguían como una sombra. Aquel chico de 18 años, con una pasión ardiente por la biología, había aprendido a controlar su singularidad, pero cada día era más difícil. Era un estudiante brillante, pero su origen humilde lo hacía blanco de desprecio por parte de profesores y compañeros, especialmente por Javier, un joven de familia adinerada que siempre encontraba la manera de estar en el centro de atención. La diferencia entre ellos era palpable. Mientras Javier se beneficiaba de influencias y elogios, Andrés debía conformarse con ser un simple chico de tamales, como solían llamarlo. Su madre, con sus manos arrugadas y una sonrisa que nunca se apagaba, lo motivaba cada día mientras preparaba los tamales para llevar al mercado. La honestidad y la dedicación siempre valen más que el dinero, le recordaba. Esas palabras resonaban en su mente, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, cada insulto que recibía, cada calificación más baja que le otorgaban por no ser lo suficientemente bueno, desgastaba su moral. Andrés soñaba con demostrar su valía en un simposio científico, un lugar donde podría mostrar su investigación sobre ecosistemas locales, pero la sombra de Javier lo seguía acechando. Empezó a notar que sus proyectos sencillos, aquellos que traían su pluma y su esencia, eran saboteados de maneras sutiles. Una tarde, sintiéndose derrotado después de clases, se encontró con doña Isabel, quien, con sus cabellos canosos y mirada atenta, era un faro de sabiduría en el barrio. Su voz suave le habló de su propio camino en la biología, de cómo había luchado contra las adversidades. Hijo, el conocimiento es un arma poderosa, usa esa fuerza para brillar, le dijo. Las palabras de Isabel encendieron una chispa en su interior. Decidió rechazar la desesperanza y encararse al reto. Pero su mente no podía evitar divagar hacia la figura de Javier, cuya influencia distorsionaba el sentido de la justicia. Las semanas pasaban y el simposio se acercaba. A medida que trabajaba sin descanso, Andrés descubrió un secreto anidado en el corazón de Javier. Copias de investigaciones plagiadas y un creciente aire de impunidad que lo rodeaba. Esa revelación lo atormentaba, como un veneno que se filtraba lentamente en su mente. Debía decidir, expondría a su compañero, arriesgándose a represalias y al odio del grupo, o se quedaría callado, permitiendo que la deshonestidad triunfara. La noche anterior al simposio, en su pequeño cuarto, el peso del dilema lo mantenía en vela. La ansiedad lo abrazaba con fuerza, y su mente giraba en círculos. Recuerdos de su madre, de todas las batallas que había enfrentado, pasaban ante sus ojos, interrumpidos por el rostro de Javier, con su sonrisa arrogante. La lucha interna lo desgastaba, cada latido era un eco de su indecisión. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, una fuerza surgió dentro de él. Debía hablar, debía defender lo que era justo, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés se encontró de pie en el escenario, el jurado lo miraba con expectación. Su corazón latía con furia y su mente se llenaba de imágenes contradictorias. Y si no me creen, se dijo a sí mismo. La preocupación lo envolvía, pero el peso de la verdad lo empujaba hacia adelante. Sebastián, uno de los alumnos más aclamados, sonreía arrogante desde su asiento, y Javier lo miraba con ojos desafiantes y pálidos. Era el momento decisivo, su voz temblaba, pero la determinación ardía en su interior. Hoy contaré la verdad así. En el silencio tenso de la sala, Andrés se preparaba para liberar su carga. La sala estaba cargada de una tensión palpable mientras Andrés buscaba las palabras correctas. Recordó los consejos de doña Isabel, su figura mentor. La verdad es tu mejor aliada, resonó en su mente. Sin embargo, gran parte de él seguía paralizado por el miedo a ser rechazado, a no ser creído y a enfrentarse a las consecuencias de su valentía. Pero había algo más en él, un deseo insaciable de justicia que lo mantenía en pie, frente a un auditorio que podría cambiar su futuro. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar.
Me presento aquí, no solo para compartir mi proyecto sobre los ecosistemas, sino para hablar de la integridad. La voz de Andrés resonó en la sala. La mirada de sus compañeros se intensificó. Algunos eran escépticos, pero otros mostraban signos de interés genuino. El jurado comenzó a tomar notas, con expresiones de atención mezcladas con sorpresa. Mientras hablaba de su investigación, Andrés decidió arriesgarlo todo. He descubierto que algunos de los trabajos expuestos en este simposio no son originales, dijo, notando cómo el rostro de Javier se tensaba. Específicamente, el trabajo de Javier es un plagio. Un murmullo se extendió entre la audiencia. Los ojos de Javier, antes desafiantes, ahora se llenaban de furia. Andrés sintió que las palabras fluían de él con una fuerza casi mágica. La historia detrás de su pasión por la biología, las horas interminables de investigación, se entrelazaban con el relato de su lucha contra la injusticia. Aplicó la ciencia como una metáfora de su propia vida. Los ecosistemas sobrevivieron en equilibrio aunque enfrentaron adversidades. Y como en la naturaleza, creo que la verdad debe prevalecer sobre la corrupción. El jurado observaba, y bastó un silencio asombroso para que Andrés entendiera que había tocado un nervio. Había encontrado su voz y su propósito, la voz que había estado ahogada por el miedo y la inseguridad. En ese instante, la humillación y el desprecio comenzaron a desvanecerse, dando paso a una energía renovada. A pesar de las malas experiencias, la inteligencia y la verdad empezaban a ganarle al resentimiento que había acumulado en meses. Era un cambio que incluso él no esperaba. A medida que concluía su presentación, notó que sus compañeros no solo lo miraban con atención, sino que algunos comenzaron a aplaudir. Andrés, asombrado, sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Había abierto un espacio para la confrontación, para un diálogo que podría llevar a la verdad a la superficie, pero aún estaba consciente de que las repercusiones eran inminentes. Javier no se dejaría caer sin luchar, y lo que había desatado podría tener un costo personal. Sin embargo, entre el temor y la excitación, Andrés sintió un cambio interno. Ya no era solo el chico de tamales, ahora se veía a sí mismo como un agente de cambio. El propósito detrás de su pasión resplandecía con una claridad renovada. Pero ese fuego dentro de él también venía con una advertencia: la lucha estaba lejos de terminar. Había tomado una posición, pero el desafío de encarar las consecuencias empezaba ahora. La sala se llenó de murmullos mientras terminó su intervención, y Andrés observó cómo Javier se levantaba, la cólera brillando en sus ojos. No se crean todo lo que han escuchado, comenzó a gritar, el chico de los tamales no puede competir contra mi trabajo. Mientras las palabras ácidas salían de su boca, Andrés sintió como el ciclo de su lucha apenas comenzaba. En su interior resonaban las lecciones aprendidas, debía prepararse para la batalla que se aproximaba. Sabía que la verdad es poderosa, pero también lo eran las manipulaciones de aquellos que se creían intocables. Andrés, lo llamaron desde el jurado, y su corazón se detuvo. ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que has revelado? En ese momento, la decisión más importante de su vida lo acechaba nuevamente. ¿Estás listo?, se preguntó, para descubrir quién eres realmente? Antes de poder responder, el aire se cargó de tensión, una atmósfera eléctrica que prometía cambios inminentes. El murmullo entre los asistentes se volvía un eco insoportable, y aunque Andrés sentía que la adrenalina corría por sus venas, no podía ignorar el instante crucial que se avecinaba. La pregunta del jurado retumbaba en su mente. Era una carga inmensa, la pesada losa de un dilema moral que podría dar un giro a su vida. Enfrentar las consecuencias significaba despojarse de su antigua identidad, de su invisibilidad social, y arriesgar el futuro que tanto anhelaba. Decidió que no podía retroceder. Sí, estoy dispuesto, contestó con más firmeza de la que se sentía. En ese momento, sintió cómo se despojaba de las cadenas mentales que le habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. La mirada de los miembros del jurado se volvió más intensa, había algo en su respuesta que les llamó la atención. La figura de Javier, ahora visible en su furia, le recordaba que los retos aún estaban por venir. Andrés comprendía que las palabras podían destruir o construir, y él había optado por edificar. Pero la sombra de Javier, conocida por sus artimañas, se acercaba. Lo que había hecho al acusarlo no solo era una declaración pública, era un compromiso con su propia verdad, y el riesgo de la represalia estaba presente. Andrés se sentía escalonado entre la emoción y el miedo.
Sin embargo, la determinación comenzaba a anidar en su pecho, una llama aún tenue pero que prometía aumentar en intensidad. Salió de la sala con la conciencia encendida pero con el corazón latiendo desbocado. Necesitaba volver a su refugio cerebral, eran cruciales ciertas decisiones estratégicas que marcarían su próximo paso. Durante días, la presión había crecido y la necesidad de justicia se había gestado en su interior como una tormenta. Mientras caminaba hacia su hogar, observó la vida a su alrededor de un modo nuevo. Cada paso resonaba como un tambor sinfónico, sirviendo de recordatorio de que estaba en control. Esos momentos de revelación tomaron un cariz diferente. Esa tarde, sentado frente a su escritorio, cogió papel y lápiz. Visualizó sus objetivos claramente. En la parte superior escribió, defender la verdad, y bajo ella, anotó estrategias, implicar a otros en su causa y construir un apoyo que le blindara contra la retalia de Javier. Un plan era vital. En todo momento, Andrés se permitió un pequeño respiro de esperanza, sus pensamientos se espejaban entre las hojas del cuaderno y la clarividencia crecía. Empezó a identificar en sí mismo habilidades hasta entonces desapercibidas. Podía conectar puntos, hacer comparaciones, y tenía el don de la oratoria. Aquello era su poder. Se visualizaría a sí mismo con voz firme y modales serenos, buscando apoyo en otros, en sus compañeros, alcanzando alianzas que le darían fuerza. Sin embargo, la voz de Javier no estaba silenciosa. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. Un grupo de estudiantes, instigados por el eco de la ira que había dejado su acusación, comenzaba a cuestionar su valía en el entorno académico. Andrés sabía que no solo debía ser honesto consigo mismo, sino también construir lecciones de cada ataque. ¿Cómo podía hacer que las dudas ajenas se volvieran a su favor? Se repitió que la lucha por la verdad no siempre sería simple, pero lo que había comenzado como un giro podría transformarse en una chispa de cambio. Mientras se sumía en sus pensamientos, el sonido de un mensaje en su teléfono le sacó del trance. Era un aviso, un enlace a un grupo de discusión sobre ética académica. La curiosidad le empujó a unirse. Tal vez era el momento de llegar a otros, de crear un canal que le ayudara a enfrentar lo que estaba por venir. Mientras se adentraba en la conversación en línea, una sensación de libertad lo invadió. Ahora el espacio de su mente estaba colonizado por nuevas ideas en lugar de los temores habituales. La tensión en su pecho disminuyó, pero el peso de la realidad aún lo perseguía. En su mente resonaba la pregunta que lo calaba: ¿seré suficiente frente al vendaval que se aproxima? Había cruzado la frontera de la duda y se comprometía a transformarse, pero el camino claramente aún no se iluminaba. La espera se convertía en ansiedad en su abdomen. Justo cuando su mente empezó a imaginar los próximos pasos, sonó un mensaje recibido que heló la sangre en sus venas. ¿Te atreves a venir a la plaza central a conversar? Te haré una oferta que no podrás rechazar, Andrés. Era Javier, y en esas palabras pulsaba una trampa que podría definir su futuro. Andrés sintió como si el mundo se detuviera. La pantalla de su teléfono parpadeaba, y con cada segundo que pasaba, se generaba en su interior una tormenta de emociones. La invitación de Javier no era solo una amenaza, sino una provocación. Con cada palabra escrita, la figura de su antagonista se perfilaba aún más claramente en su mente, manipulador, astuto y determinado a arrastrarlo de vuelta a la oscuridad que tanto había trabajado por escapar. Por un instante, la duda asomó nuevamente. Se quedó mirando el mensaje, y un torrente de posibilidades lo asaltó. Si decidía ignorar la oferta, ¿sería considerado un cobarde? Si acudía, ¿qué repercusiones podría tener? Esa lucha interna lo incitaba a seguir sus instintos, pero también había una voz más serena que le susurraba el arte de la estrategia. Tenía que estar preparado, entender sus próximos pasos como un juego de ajedrez donde cada movimiento contaba. La noción de no ser suficiente pero estar dispuesto a hacer más, lo impulsaba. Se levantó de su silla, sacudió la cabeza y comenzó a buscar en su mente un plan. Javier había despertado un adversario resuelto, y la forma de enfrentarlo debía ser con inteligencia y control emocional. Se dirigió al grupo de discusión online en busca de apoyo. ¿Cuántos otros sentían el peso de la injusticia? En la conversación, encontró coraje y críticas a la estructura institucional que permitía abusos. Siguieron debatidos temas polémicos donde otros se sentían igual de vulnerables. De repente, la conexión se volvió evidente. Andrés formó nuevas relaciones y comenzó a gestar un movimiento enfocado en la transformación de la ética académica, donde las voces anónimas se convertían en un rugido.
La frase que una vez le sonaba idealista, ahora resonaba con un significado renovado: no estoy solo. Con la mente más clara y cada vez más decidido a desafiar la opresión, comenzó a recolectar testimonios y evidencias. Su laptop se convirtió en un espacio sagrado de investigación e iniciativa. Cada clic era una declaración de intención. La idea de hacer frente a Javier no solo se trataba de un individuo, era un paso hacia la verdad que, de alzarse, podría modificar las bases del entorno donde se desenvolvía. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda tras recordar la advertencia: la plaza central. La incertidumbre de no saber cómo reaccionaría Javier y su grupo lo mantenía en jaque. ¿Buscaría confrontarlo ahí? La posibilidad de que se convirtiera en una trampa, una reacción violenta o una manipulada situación pública, lo aterraba. Aún así, el fuego le crecía, el momento había llegado de prepararse. Resume todo lo aprendido y articula su misión. Se vio a sí mismo en una reunión, hablando frente a sus compañeros, comunicando la importancia de la integridad. Esa visualización se transformó en un mantra que repetía mientras elaboraba una presentación. Sus ideas se entrelazaban de manera coherente, pero siempre había un sentido interno dictando que el plano debía ser claro y justo. Caraduras como Javier habían abusado de su poder, y él estaba decidido a desmantelar esa narrativa. A medida que la hora de la cita se aproximaba, Andrés sintió que aunque el riesgo era palpable, su verdadera batalla sería en un contexto más grande. La emoción se elevaba dentro de él, alimentando el fuego de su creencia. Con cada oración, con cada palabra escrita, se acercaba más a un propósito claro y se resistía a ser un espectador en una historia forzada por otro. Justo cuando se dormía la noche, un nuevo eventual mensaje emergió. Esta vez era de un contacto inesperado: está bien, Andrés, creo en lo que intentas hacer. Te respaldaré en la plaza central. La calma que era el eco de su propia lucha quedó tan solo un paso de transformarse en el rugido lleno de convicción que había soñado. Sin embargo, la oscuridad de Javier seguía acechando y ahora, el verdadero enfrentamiento estaba a un solo respiro. ¿Cómo terminaría ese encuentro? No era solo su verdad, sino el camino por él. ¿Cuál decidiría navegar hacia adelante? El sonido del despertador rompió el silencio de la mañana, sacándolo de su noche de intenso insomnio. Andrés se sentó en la cama, la mente enredada en pensamientos sobre el mensaje de la noche anterior. Aquella promesa de apoyo era como un rayo de sol que se colaba entre nubes pesadas. Sin embargo, la sombra de Javier y la inminente confrontación pesaban más que nunca. Miró por la ventana, el aire fresco de la mañana le prometía un nuevo comienzo. Hoy es el día en que mi voz contará, se dijo, mientras se dirigía al baño. Pero la simple rutina matutina parecía un desafío por sí solo, sus manos temblaban mientras se lavaba la cara. En el espejo, buscó respuestas en sus propios ojos, y lo que vio le dio una mezcla de miedo y determinación. La presentación que había elaborado en las últimas noches pululaba en su mente. No se trataba solo de evidencias y testimonios, ahora era su historia contra la opresión. Su conciencia remarcaba que debía ser claro, sincero y firme ante los demás. Si no podía ganarse a su audiencia en ese momento crucial, las palabras escritas corriendo por la pantalla no servirían de nada. Mientras tomaba el desayuno, revisó sus notas una vez más. Cada frase cuidadosamente seleccionada se convirtió en un mantra. ¿Cómo comunicaría la importancia de actuar contra el abuso sin caer en el dramatismo? ¿Cómo asegurarse de que su mensaje resonara con quienes lo escucharían? La presión de lo que estaba a punto de hacer lo abrumaba, pero también lo empujaba hacia adelante. El tiempo transcurría con implacable lentitud. Camino a la plaza central, la sensación de inseguridad brillaba en cada paso. La gente se movía a su alrededor, ajena a su lucha interna. Horas antes de la confrontación, cada rostro, cada palabra, cada gesto de apoyo recibido comenzaba a cobrar sentido. Era su oportunidad de hacer eco de algo más grande que sí mismo. Al llegar, el mar de personas lo hizo respirar hondo. Allí estaba su apoyo, su red de aliados inusuales. Andrés miró sus rostros, repletos de esperanza y ansias de cambio. Sin embargo, el estruendo de una voz conocida resonó en la distancia. Javier y su grupo aparecieron, inconfundibles arquitectura de autoridad mal dirigida. Las miradas se volvieron hacia ellos. La tensión se palpaba en el aire. Andrés sintió como la adrenalina brillaba en su interior, cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Recordó las historias y luchas compartidas en el grupo de discusión. Eran más fuertes juntos, y no se iba a permitir que el miedo dictara el resultado. Con una respiración profunda,
eligió enfrentar su ansiedad transformándola en un mensaje poderoso. El murmullo del público se calmó a medida que se elevaba su voz. Hoy, no venimos a atacar, sino a reclamar nuestra dignidad y nuestra verdad, comenzó. Las palabras salían como flechas alrededor, y en ese momento, Andrés no se sentía solo. En su mente, las voces de aquellos que habían sido silenciados lo guiaban. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un acto de resistencia. Sin embargo, justo mientras su discurso alcanzaba su punto culminante, Javier interrumpió con una sonrisa burlona. ¿Y qué pasará si te demuestro que todo esto es solo una ilusión? ¿Qué pasará si tus palabras no valen nada? La provocación era un golpe bajo, pero no iba a permitir que su adversario lo desestabilizara. Andrés se enfrentó a Javier, sintiendo la energía acumulada a su alrededor. Las palabras pueden ser poderosas, pero lo que realmente importa son las acciones que las respaldan. En ese instante, comprendió que estaba no solo enfrentando a un hombre, sino todas las estructuras que lo habían mantenido cautivo. La confrontación estaba lejos de terminar. Las miradas atentas y un silencio pesado rodeaban la escena. Andrés sintió la presión aumentar, la incertidumbre palpitar. ¿Podría realmente llevar su mensaje más allá de las sombras de la manipulación de Javier? La respuesta permanecía velada ante su inminente valentía. Todos los ojos estaban sobre él, y no podía permitirse dudar. Ante él, una infinidad de posibilidades emergieron. Lograría no solo su propio reclamo, sino también encender la chispa en otros para desafiar a Javier de manera decisiva. Beberían el néctar de la verdad, pero primero debía enfrentarse a su mayor miedo. El momento de la verdad había llegado. Las palabras de Javier flotaban en el aire como un eco perturbador, retumbando en la mente de Andrés. La multitud, expectante, lo miraba con una mezcla de curiosidad y temor. En ese instante, el miedo que lo había acompañado hasta ahora se convirtió en un aliado inesperado. Una parte de su ser sabía que el resultado de este enfrentamiento definiría no solo su futuro, sino el de muchos otros. La balanza de la justicia no siempre se inclinaba hacia el lado correcto, pero él estaba decidido a intentar equilibrarla. Con cada latido, la adrenalina corrió por sus venas, alimentando una nueva determinación. Las palabras son el principio, pero debo mostrarles que también hay un camino a seguir. Sabía que tenía que ir más allá del discurso. Era el momento de conectar no solo a nivel emocional, sino también estratégico. Mientras sus pensamientos se agolpaban, decidió usar el silencio que seguía a la interrupción de Javier a su favor. Su mente aguda recordó a los muchos que habían sido silenciados por el mismo individuo. No se trata solo de mí, murmuró para sí, esto es por todos ellos. Agradeció en silencio a aquellos que le habían mostrado el camino. En su interior, se gestaba una nueva narrativa. Andrés ajustó su postura, consciente de que comunicarse no solo era cosa de palabras, sino de presencia. Decidió que apoyaría su argumento en hechos palpables y testimonios que resonaran más que cualquier retórica elocuente. Alzó la voz nuevamente, esta vez con un tono más sereno y autoritario. ¿Qué pasaría si las palabras fueran solo imágenes en un lienzo vacío? Déjenme pintarles un cuadro tangible. Los murmullos del público se atenuaron mientras un grupo de aliados surgía desde entre la crowd. Presentando evidencias, grabaciones de testimonios, fotografías de abusos, historias de vida comenzaron a desbordar el espacio a su alrededor. Era un momento de verdad, cada testimonio una pieza del rompecabezas que demostraba la realidad que Javier intentaba desacreditar. La energía en la plaza aumentó, transformando la atmósfera de incertidumbre a antecedentes concretos. Andrés observó cómo aquellos que habían estado en silencio, sufriendo en sus sombras, comenzaban a alzar la voz. Era el reflejo del cambio que en su interior había anhelado. Fue un fenómeno inesperado, algo en el aire había cambiado. La multitud comenzó a responder. Con cada testimonio, la confianza crecía entre ellos. La palabra se convertía en su arma, transformando el miedo en un poderoso llamamiento a la acción. Andrés sentía que la victoria se asomaba, pero también era consciente de que Javier no detendría su embestida. De hecho, la mirada de su adversario se volvía más oscura, más calculadora. La risa burlona que había adornado sus labios se disipaba, dejando entrever una expresión de desafío. Andrés supo que el ataque era inminente, pero su estrategia también se había convertido en un escudo. El momento de enfrentar la oposición absoluta había llegado. En su mente, reafirmó su meta: lo que construya hoy no solo será una línea en la arena. Debo cimentar el camino para otros. Mi historia tiene poder, un poder que trasciende al mío. Entonces,
mientras la tensión aumentaba dramáticamente, Andrés tomó una decisión crucial, una que podría resultar su mayor avance o su más profundo retroceso. Era un riesgo, pero había que jugarlo. Con un último vistazo a la multitud, absorbió su involucramiento, el compromiso reflejado en sus ojos y la fe que comenzaba a brotar. ¿Seré yo el que marque el cambio, o solo otro eco en la historia de fracasos? La pregunta latía dentro de él. Sin embargo, la respuesta comenzaba a acercarse. La voz del pasado resonaba, y el futuro se tornaba más claro. Andrés se preparaba para el embate final, sosteniendo su verdad con firmeza. Enfrentaría a Javier no solo con palabras, sino con la brutal luz de la realidad detrás de sus acciones. El resultado de esta confrontación podría ser el catalizador del cambio que había anhelado. Con cada palabra a punto de salir de su boca, una nueva revelación se gestaba al horizonte, el verdadero poder de la voz se demostraría en la batalla que estaba a punto de estallar. De repente, una figura inesperada emergió del lado de Javier. Un exaliado de la escuela de Andrés, rumoreado como su apoyo secreto. Su presencia, una amenaza palpable, hacía que el juego de poder se tornara más turbio. ¿Qué secretos podría revelar? ¿Sería este un cambio en la corriente del combate que estaba ocurriendo? La tensión escalaba, presagiando que la verdadera lucha apenas comenzaba. El aire denso se tornó casi tangible cuando Andrés vio la figura que había aparecido junto a Javier. Su mente se apresuró a recordar rostros y alianzas, pero la confusión se apoderaba de él. Era Samuel, un antiguo compañero de su época escolar, alguien cuya inclinación hacia la ambición le había valido la reputación de ser un oportunista, más aliado del poder que de la verdad. Sin embargo, su traición era aún más conocida. Había dado la espalda a su propia voz, y ahora se erguía como un yunque sobre su nueva causa. Andrés sintió una oleada de desasosiego. La pregunta que le ardía desde lo más profundo de su ser era si Samuel vendría a ayudar o a entorpecer su avance. Tomando un respiro profundo, trató de canalizar su incertidumbre en fortaleza. El foco debía estar en la confrontación, no en el eco de un pasado que ya no le servía. El joven exaliado habló, su tono suave y convincente resonó en la multitud. Andrés, parece que has olvidado el poder que la verdad puede destruir. Las promesas que haces solo son espejismos, dijo, dirigiéndose a la multitud pero mirando a Andrés. En su voz había una mezcla de duda y desafío, como si intentara poner en tela de juicio no solo el valor de Andrés, sino también la confianza que la multitud había empezado a tener en él. Andrés apretó los puños, sintiéndose arrinconado por las sombras del pasado. Pero a su vez, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para redefinir no solo su papel en esta lucha, sino también para forjar su camino hacia la autenticidad. Frente a la arremetida de Samuel, tomó una decisión, transformaría cada ataque en una oportunidad para consolidar su mensaje. Samuel, tú deberías ser el primero en recordar que la verdad siempre encuentra su camino, respondió, buscando en sus palabras un desahogo, no solo para él, sino para todos los que aún sufrían bajo el peso de la tiranía. Mientras las palabras salían, se sintió más ligero. Estaba reclamando su voz. Sin embargo, el vigor que brotaba en su interior era contrarrestado por la mirada fría de Javier, que se preparaba para un nuevo ataque. Este juego emocional complicaba aún más la situación. La línea entre la traición y la lealtad se difuminaba mientras la multitud se debatía en un mar de emociones. Consciente de la tensión creciente, Andrés decidió que necesitaba darle la vuelta a la narrativa. Se giró hacia los presentes, balanceando su miedo con una decisión estratégica más profunda. Cada uno de ustedes tiene una historia. Las voces que han permanecido en silencio ahora deben alzarse. Yo estoy aquí para respaldar eso. A medida que hablaba, su mente urdía un nuevo plan. Cada testimonio presentado, cada historia de dolor, cualquier fragmento de prueba que lo ayudara a ganar apoyo, se convertiría en un ladrillo en la construcción de su fortaleza personal y colectiva. La verdadera batalla no solo sería entre él y Javier, sino también un enfrentamiento con las sombras del pasado que Samuel encarnaba. Sin embargo, había un peligro latente. Samuel no era solo un obstáculo verbal. Su presencia sugería que había más secretos que podrían regresar a la superficie, revelaciones que podrían socavar todo lo que había construido hasta el momento. Andrés visualizaría esos contratiempos como herramientas, como posibilidades de maniobra. La energía en la plaza vibraba con un nerviosismo palpable. Cada susurro, cada mirada se convertía en un reflejo del estado emocional colectivo. Había más en juego que su propio resultado, la lucha iba más allá de su ego. Era una encrucijada personal y él comenzaba a dar forma a su rol, y en un instante de claridad,
mientras su mirada se desviaba hacia Javier, Andrés se dio cuenta de que todo se encontraba en sus manos. El poder que había sentido unos momentos atrás podría menguar en un instante o crecer exponencialmente. La pregunta latente se dibujó frente a él: ¿se dejaría afectar por las sombras de su pasado, o reclamaría el futuro que anhelaba con todos los riesgos que ese camino implique? Mientras el aire se tensaba, el silencio se convirtió en un presagio. Andrés se preparó para asumir con valentía las repercusiones de su siguiente movimiento, conscientes de que en el seno de su verdad se encontraba la semilla de cambio. He comenzado esta lucha, murmuró mentalmente, y no me detendré ante nada, pero en ese momento decisivo, la figura de Samuel dio un paso adelante, sus labios abriéndose para pronunciar palabras que podrían reconfigurar la batalla. ¿Cuáles eran esos secretos que la multitud había ignorado? La atmósfera se saturaba de anticipación, mientras la batalla por el corazón y la mente de todos se intensificaba. La revelación estaba al borde de la superficie, y la lucha por la verdad apenas comenzaba. Andrés sintió que el tiempo se ralentizaba cuando Samuel tomó aliento para hablar. Sabía que cualquier palabra que surgiera de sus labios podría desatar un torrente de dudas en la multitud. Y, en ese frágil momento, la presión aumentaba. Su mente, un torbellino de pensamientos contradictorios, buscaba las herramientas necesarias para mantenerse firme ante la inminente emboscada. No podía permitirse titubear. Era el momento de reafirmar su autenticidad, de demostrar que representaba algo más que una simple respuesta emocional a ataques antiguos y predecibles. Mientras contaba los segundos, recordó su propia travesía y cómo, a pesar de la distancia emocional que había recorrido, aún llevaba la carga de experiencias que lo habían formado. Cada decepción, cada elección errada, había alimentado su determinación. Ese abandono de la verdad que había sufrido Samuel años atrás no podía ser el fatal desenlace de nadie más. Su mirada se enfocó en el grupo de personas que le rodeaban. Todos ellos eran reflejos de su propio viaje, luchadores callados esperando un héroe, un líder que pudiera encender la chispa del cambio. Y allí estaba él, apostando su voz en lugar de su silencio. Andrés se sintió impulsado a dejar claro que los sacrificios personales nacen del coraje de luchar por uno mismo. Samuel finalmente habló. Andrés, has olvidado algo fundamental: personas como tú solo son útiles cuando hay algo que ganar. La verdad puede ser un arma, pero la lealtad se compra. Su voz tenía un tono que resonaba de forma ominosa, y aunque intentaba proyectar poder, Andrés percibía la inseguridad que había tras ella. Esa era su oportunidad. Lealtad, exclamó Andrés, ahora seguro de su postura. ¿Acaso la lealtad se basa en vender nuestros principios a cambio de un puñado de promesas? Si esa es tu interpretación, entonces tus palabras son solo un eco vacío. La adrenalina surcaba su ser mientras la multitud contenía la respiración, la transformación comenzaba a tener lugar. Aquel comentario audaz era más que una respuesta, era un grito de independencia. Con cada sílaba, Andrés se liberaba de las cadenas del juicio ajeno que alguna vez había aceptado como actividades normales. Mi voz, pensó, no es negociable. Y con esa claridad, comenzó a desnudarse ante la multitud, exponiendo sus vulnerabilidades. He sido testigo del dolor de aquellos que han sido traicionados. He sido uno de ellos. Pero gracias a esos momentos, comenzamos a buscar la verdad, no para construir un futuro, sino para liberarnos del pasado. A medida que su vehemencia crecía, Andrés notó que algunos en la multitud comenzaban a asentir con aprobación, mientras otros intercambiaban miradas confusas. Primero, encendería una pequeña llama de esperanza, luego, a medida que se forjaba la conexión entre ellos, se convertiría en un incendio. Aquella noche, todo lo que había vivido lo llevó a la comprensión de que su debilidad podía transformarse en fortaleza. Samuel se quedó en silencio, su rostro pálido ante la resistencia que había despertado. Andrés sentía que una parte de él ya había ganado, había dado un paso más hacia su auténtico ser. Pero también sabía que Samuel no se rendiría fácilmente. La batalla había escalado al terreno de los secretos ocultos. De repente, un murmullo proveniente del fondo de la plaza captó su atención. Una voz, familiar y de mayor peso, hizo su entrada. Andrés se volvió hacia la causa del alboroto y su corazón se detuvo. Un antiguo amigo, alguien que conocía las verdades más oscuras de Samuel y que podría arrojar luz sobre el enigma que invariablemente había encontrado en su camino. Andrés se sintió dividido entre la anticipación y la incertidumbre. Esta revelación podría cambiar el rumbo de su lucha, y al mismo tiempo, intentar comprender que todos estaban involucrados en el tejido de decisiones pasadas. Consciente de que la verdad era tanto un arma como un escudo,
Andrés sabía que debía prepararse para enfrentar no solo a su antagonista, sino también el eco de su propia historia. Mientras el amigo se acercaba, una vez más, Andrés tuvo que decidir: ¿debería arriesgarse a abrir el hilo de su propia vulnerabilidad o mantenerse firme en su camino ya definido? Las palabras aún no pronunciadas pesaban sobre él, a la espera de un futuro que se desvanecía en la bruma de lo desconocido. ¿Qué secretos revelarían, y cómo cambiarían la percepción que había trabajado tanto por construir? El aire se volvía cada vez más electrizante. Ahora, en esta transformación y potencial desenlace, sabía que su respuesta determinaría no solo el presente, sino también el futuro que iría surgiendo a medida que se desentrañaban las verdades. Porque cada revelación acarreaba un nuevo dilema, un nuevo camino hacia el autodescubrimiento que aún debía explorar. Andrés se mantuvo inmóvil, el aliento acelerado y el corazón retumbando en su pecho. La figura que emergía de entre la multitud se convertía en un amuleto de inquietud y esperanza a la vez. Su amigo, Lucas, había sido alguien en quien había confiado en tiempos difíciles, un espejo de sus propias luchas. Pero la tensión latente entre ellos era ahora un nuevo componente en el juego que se estaba desarrollando. Lucas se detuvo frente a él, la mirada fija, como si estuviera sopesando las palabras que podrían salir de su boca. Andrés había hecho su elección, debía escuchar, pero sin perder de vista su propio camino. Tener a Lucas ahí lo confrontaba con parte de su pasado que había intentado dejar atrás, y eso lo llenaba de inquietud. ¿Estaba preparado para enfrentar los ecos de decisiones que lo habían lastimado antes? Viniste a hablarme de él, pronunció Lucas, su voz resonando entre el murmullo de la multitud. Samuel tiene cosas que no quiere que salgan a la luz. Cosas que afectan a muchos más de lo que imaginas. Las palabras cayeron entre ellos como un grano de arena en el mar, habían comenzado una corriente, una marea de incertidumbres que podría arrastrar tanto a Andrés como a Samuel. Andrés, aunque sintió una chispa de curiosidad, también se sintió en guardia. Su verdad había sido forjada a través de la lucha y el autodescubrimiento. No podía dejar que la revelación del pasado lo hiciera flaquear. ¿Qué es lo que sabes, Lucas? Si hay algo que pueda cambiar el rumbo de esta batalla, es tiempo de que lo digas. No obstante, su amigo vaciló, como si el peso de las palabras lo sofocara. Andrés se sintió impelido a ser el bastión de autenticidad que había intentado ser esa noche. Necesitamos claridad. El momento de hablar ha llegado, tanto para ti como para mí. No solo por el futuro de Samuel, sino por el mío. Estaba arriesgándose, abriendo un canal de vulnerabilidad que no le era natural, pero sabía que solo en la confrontación hallaría seguimiento hacia su propio crecimiento. La expresión de Lucas se endureció por un instante. No puedo decirte eso aquí. Sin embargo, sé que las decisiones que tomes impactarán más que solo tu camino. Esto es sobre tu lealtad hacia la verdad, lo que decides hacer con ella. Las palabras retumbaron dentro de Andrés, generando una tormenta de reflexiones. Se dio cuenta de que cada momento de su vida lo había llevado a esta intersección, la lucha por confrontar lo que había sido silenciado, el deseo de liberarse de las sombras del pasado, todo en un mismo instante. Si Lucas se negaba a revelar los secretos que sabía, podría Andrés forzarse a navegar por aguas aún más agitadas en busca de claridad. Mientras pensaba en su próximo paso, la multitud empezaba a inquietarse. Samuel, con su mirada afilada, no podía ocultar su inquietud. Andrés entendió que su amigo no solo era una fuente de información, sino un recordatorio de que todo estaba entrelazado. Debía elegir sus palabras con cuidado, no solo para su propio beneficio, sino para aquellos que esperaban su liderazgo. Tu silencio puede convertirse en complicidad, Lucas, le dijo, la voz firme. No me hables de lealtades que no sean hacia la verdad. Es hora de que este ciclo termine. El aire se crispó entre ellos, y Andrés se dio cuenta de que el camino hacia el autodescubrimiento no solo requería valentía, sino también la disposición de cargar con el peso de la verdad, cualquiera que ésta fuera. Había mucho más en juego de lo que había considerado. Lucas asintió lentamente, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Andrés sintió que quizás, por fin, había comenzado a desatar una nueva narrativa, una que lo conduciría no solo hacia el entendimiento de Samuel, sino hacia su propia liberación. Está bien. Te lo diré, pero no aquí. El camino está lleno de sorpresas de las que quizás no estés listo, dijo Lucas. A medida que se alejaba, Andrés se quedó con una sensación de anticipación mezclada con alarmas internas. Sabía que esa conversación revelaría verdades que desatarían corrientes profundas de cambio. Pero también sentía que atravesar esa puerta le otorgaría una nueva dimensión de poder.
cambiaría su percepción no solo de Samuel, sino de sí mismo, pero, por encima de todo, Rafael, un amigo que creía haber dejado atrás, ahora se convertía en una pieza clave de un rompecabezas que desafiaba su visión del futuro. Mientras la multitud se dispersaba, una pregunta resonó en su mente: ¿estaba realmente preparado para lo que estaba a punto de descubrir, y cómo eso cambiaría la visión que tenía de sí mismo? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ello? Un nuevo dilema se manifestaba, posicionándose en la puerta de su alma en búsqueda de respuestas que siempre había mantenido ocultas. La siguiente jugada estaba a punto de romper la superficie. Andrés se enfrentaba al abismo de lo desconocido. Había atravesado el umbral de la duda y la inseguridad, pero ahora, con el apoyo inesperado de Lucas, sentía la presión del destino apretando su interior. Lo que había comenzado como una lucha personal por la verdad había catalizado algo mayor, un movimiento que resonaría en el alma de quienes llevaban años en silencio. El aire de la plaza estaba cargado de expectación. Andrés podía sentir cada mirada sobre él, cada aliento cautivo susurrando su nombre. En ese instante, tomó una decisión poderosa: no se dejaría llevar por el miedo ni el resentimiento. En su lugar, se encargaría de construir un futuro donde la honestidad prevaleciera. El tiempo de la dilación había terminado. Hoy es el día en que nos liberamos del miedo, comenzó, su voz resonando con una autoridad renovada. Hoy es el día en que tomamos el control de nuestras historias, de nuestras verdades. No importa quién se interponga, la voz de cada uno aquí tiene un valor inquebrantable. Las palabras invocaron un estremecimiento en la multitud. Aquello no era solo un grito de lucha, sino un llamado a la liberación personal. Mientras hablaba, Andrés notó cómo algunos en el público asentían con determinación, comprendiendo que la lucha no solo era contra Javier, sino contra un sistema que había permitido que la corrupción prosperara. Javier, al notar el giro en la atmósfera, intentó interrumpir, su tono cínico hacia la multitud: Andrés no sabe lo que dice. Esta es solo una táctica para ganar reconocimiento y ser el héroe del día. Andrés, sintiéndose fortalecido por la energía que emanaba del público, respondió: no estoy aquí por el reconocimiento, estoy aquí por cada uno de ustedes. Estoy aquí porque la verdad es más poderosa que cualquier ataque que puedas lanzar. ¿Cuántos más tendrán que sufrir por callar a quienes se levantan por la justicia? Esa última pregunta resonó como un eco. La multitud, antes inquieta y dividida, comenzaba a unirse. Andrés podía ver cómo otros excompañeros de escuela empezaban a alzar la voz, compartiendo sus propias experiencias y luchas. Ahora eran un río de relatos, testimonios de dolor, traición y valentía que se unían en un clamor por la verdad. Con cada nuevo relato, la figura de Javier se fue desdibujando. Sus comentarios sarcásticos se transformaron en una defensa nerviosa, mientras Andrés continuaba forjando un espacio donde la comunidad podía resonar con su verdad. Hoy, no somos personas aisladas detrás de un uniforme, somos una fuerza colectiva, y nadie puede negar nuestra existencia. Andrés sintió un cambio profundo dentro de sí, ya no era el chico de tamales, sino un defensor de la verdad, un catalizador del cambio. La vitalidad del momento se intensificó al ver cómo la multitud se alzaba a su alrededor. Había sido un viaje arduo, pero el reconocimiento de su esfuerzo empezaba a florecer. No hay marcha atrás, reflexionó, sintiendo la presión de la responsabilidad. La verdad había comenzado a manifestarse, y la lucha estaba en curso. Javier, incapaz de contrarrestar la creciente energía colectiva, lanzó un último ataque. Esto es un juego para ti, Andrés, y tú lo sabes. Te estás exponiendo a un fracaso seguro, pero Andrés, con renovada confianza, replicó: el fracaso no es rendirse, sino no intentarlo. Y hoy, como nunca antes, no estoy solo. En ese momento, comprendió que el verdadero triunfo no residía en vencer a Javier, sino en articular un sentido de comunidad y propósito que había estado enterrado durante demasiado tiempo. La plaza irrumpió en aplausos, y una oleada de energía lo invadió. No solo había defendido su verdad, había galvanizado a otros para hacer lo mismo. Había demostrado su valor, no solo como estudiante, sino como líder, y eso era más significativo que cualquier reconocimiento individual. A medida que la emotiva jornada continuaba, sintió como su madre lo miraba con orgullo desde un rincón. Las palabras de doña Isabel reverberaban en su mente: el conocimiento es un arma poderosa. Y use esa fuerza para brillar. Reconoció que había encontrado su voz, y esa voz ahora resonaba con la verdad de quienes habían permanecido en las sombras. Con la mirada firme en Javier y el apoyo de la multitud empoderada, Andrés se sintió completo. No solo se había liberado de las cadenas del miedo, sino que había establecido su lugar en un mundo que finalmente comenzaba a validar su verdad.
cuando la voz de la multitud se calmó, Andrés se dirigió a ellos, un brillo de determinación en sus ojos. Hoy es solo el comienzo. No dejaremos que las sombras callen nuestras voces. Seguiremos luchando, juntos. Era un llamamiento trascendental, un mensaje de esperanza y una promesa de resistencia. Andrés había logrado no solo reconocer su lucha, sino también el poder de su voz unificada. En ese instante, en la plaza repleta de testimonios, había forjado un camino hacia la verdad, un camino que podría transformar no solo su vida, sino el de muchos otros dispuestos a seguir adelante y reclamar su lugar en el mundo. Ahora, si han llegado hasta aquí, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con su acción.